vida. Les confieso que no sé esta charla. Es la primera vez que doy esta charla, podríamos llamar divulgativa. Y ahora pensándola, no sé si es la adecuada. Pero bueno, esto, que tengan, o si explico algo que resulta un poco más difícil de entender, pues, o si les aburre, pues me lo dicen y cambiamos. Yo me enrollo con bastante facilidad hablando, o sea que no habrá problema. Vamos a hablar de patología psicosomática. Se me oye bien, ¿verdad? Que es mi vida. Es a lo que trabajo, a lo que me dedico. Las tres patas de mi actividad laboral son la asistencia, la docencia, la Universidad de Barcelona y la investigación. Y siempre en la misma línea de medicina psicosomática. O patología psicosomática, porque si decimos medicina psicosomática, tengo un poco de miedo, les confieso, a enrollarme. Si decimos medicina psicosomática, parece que estamos excluyendo a los psicólogos y a los fisios, a las enfermeras y a los terapeutas ocupacionales. Y la patología psicosomática engloba a todos los profesionales. Ahora mismo, mientras estaban ustedes entrando, una paciente, una persona que está en la sala, me enseñaba una conferencia de un compañero mexicano de muchísimo prestigio en todo el mundo, que se llama Manuel Martínez Lario. Utiliza una terminología que vamos a hablar de ella. La conferencia que da dura 30 minutos y utiliza un término que seguro que os resulta familiarísimo, que es la medicina holística. Yo soy muy frasista y tengo una para estas cosas, que es cuando en medicina no se nos ocurre nada, le cambiamos de nombre a lo que ya existe. Pues el tema de medicina holística es exactamente eso. Como vais a ver, de facto, ya os digo, no me gusta hablar de medicina psicosomática, sino porque ya parece que somos solo los médicos, sino de patología psicosomática, porque está todo el mundo invitado a formar parte de las enfermedades psicosomáticas. Este dibujo es muy bueno, como veis, está el cuerpo humano y dentro está el cerebro, suponiendo que el alma esté en el cerebro. Uno con esto de la psicologización de la vida tiene el riesgo de equivocarse, como le pasa a este pobre hombre que llega a su casa y le dice: mujer, ¿qué te han dicho? Que es de los nervios. Va el hombre con el hacha y ella, que evidentemente es su mujer y lo sabía previamente, le dice: pues ya te lo he dicho, que esto era de los nervios. Pero debajo hay una definición que ya es interesante, que la dice Laín Entrago. Laín Entrago es un catedrático de Universidad Española que no es un gran psicosomatólogo, pero sí tiene un libro hablando de patología psicosomática en los años 40, que es cuando empezó de catedrático. Tenía una vida un poco políticamente vinculada al régimen, pero da una definición de la enfermedad psicosomática que tiene plena vigencia. Os la leo para que veáis de qué hablamos. Psicosomática es la orientación de las ciencias de la salud que se caracteriza por incluir en cada acto o juicio clínico la presencia de emociones inconscientes en el paciente. Yo quitaría, estoy en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, me presento a presidente de las próximas elecciones. Yo quitaría el término inconsciente y dejaría solo emociones. Dejaría emociones, porque hay muchas emociones que no son inconscientes. Y
muchas veces el paciente identifica, no muchas, en el 90% de los casos, identifica la emoción que le está produciendo algún daño. Porque finalmente es de eso de lo que hablamos. ¿En qué medida lo que nosotros pensamos, sentimos, nos repercute en nuestro organismo? Por eso es el término holístico. Y parece que ya diciendo holístico dices, bueno, es que tiene una visión global. Pues aún hay una visión global más grande que el psicosomático, de la que hablaremos ahora. Pero esto de entender que realmente la medicina, la patología psicosomática, la patología, las enfermedades de las personas pueden estar influidas por las emociones, no os penséis que es algo nuevo, ni mucho menos. De eso vamos a hacer un poco de historia, porque si uno no conoce la historia está condenado a repetirla, que es lo que estamos haciendo. Pero bueno, ¿quién habla por primera vez de mente y cuerpo? Y desde el primer momento eso se ha entendido así. Desde el primer momento se ha pensado que las enfermedades o las alteraciones o las situaciones mentales han repercutido en el cuerpo. En absoluto. En absoluto. El primero que habla del tema es René Descartes. Estoy seguro que habéis oído hablar todos de él. El pienso luego existo, cogito luego sum. Es un señor nacido en 1600 en Francia, en la zona occidental de Francia. Escribe un libro, El discurso del método, en 1637. Pero lejos de lo que podáis pensar en ese momento, hace exactamente lo contrario a la visión psicosomática. Dice que la mente va por un lado y el cuerpo va por otro. O sea, Descartes, con todo lo que le conocemos, murió en Estocolmo porque estuvo a las órdenes del rey de Suecia. Era un hombre con muchísimo prestigio, era un hombre de carácter muy duro porque se le había muerto una niña, su hija, de 5 años, y eso le marca su carácter sobre todo. Sabéis que los que habéis estado en París y tal, murió en Estocolmo. Los franceses, como es lógico, quisieron repatriarlo, lo repatriaron, pero hubo alguien que le cortó la cabeza, de forma que el cuerpo ha desaparecido, pero sin embargo se conserva esa cabeza que la tenía un señor privado. Vayamos a saber cómo. Entonces en París se puede visitar el cráneo de Descartes. Pues este hombre, que era un hombre especialmente brillante, y que su biografía es brillante, y era, desde ahí sale el término cartesiano, de ser muy riguroso en su razonamiento, sin embargo cometió ese gran error, de decir que las enfermedades mentales iban por un lado, que las emociones iban por un lado y que el cuerpo iba por otro. Uno de los científicos más potentes, de los neurocientíficos, porque la psicosomática es neurociencia, uno de los neurocientíficos más potentes que hay hoy en día, que seguro que os suena, que se llama Antonio Damasio, tiene un libro que encontráis en cualquier librería de Barcelona, que se llama El error de Descartes. Y precisamente hace alusión a esto, a que Descartes decía que las emociones, lo que yo siento, no tiene nada que ver con las enfermedades que yo pueda desarrollar. ¿Cómo va eso? Estamos haciendo un poquito de historia, que es muy bonita, ¿eh? Pero claro, hay alguien que por primera vez empieza a utilizar, pasamos de siglo, llegamos al 1700. ¿Y por qué traigo a este hombre? Pues porque se está utilizando su técnica. Se está utilizando su técnica. Se llama Mesmer. Este hombre era vienés. Su tesis doctoral, era un médico que hace una tesis doctoral, que lleva por título Sobre los planetas en el cuerpo humano. ¿Y qué dice? Pues que el médico, con una imposición de manos, sí, lo que he dicho, con una imposición de manos y haciéndolas girar alrededor de la zona afectada, produce la curación, la sanación del paciente.
Eso es lo que hoy se hace, la imposición de manos. Pero este hombre estaba en Viena, tuvo una fama brutal. Si buscáis Mesmer, os dará, veréis la cantidad. Se trasladó de Viena a París, donde quiso ser admitido académicamente, era doctor en medicina, y fue rechazado por su técnica, que es la imposición de manos. La primera vez que se realiza la imposición de manos como tratamiento. Pero sí que tuvo la primera vez que utiliza la sugestión, porque eso es sugestión. De eso vamos a hablar, de qué es la sugestión. O sea, quiero llamaros la atención sobre que todo lo que se hace hoy de los curanderos, vas al curandero y me impuso las manos y estuvo un rato y tal, eso lo hizo por primera vez Mesmer. Y eso es una capacidad de sugestionar al paciente. Todos podemos sugestionar a alguien, médicos y electricistas, todo el mundo sugestiona a otros. Depende de la capacidad que tengas de hacerte creer, de convicción, de lo vulnerable que sea la persona que tienes enfrente. Pero la primera vez que se utiliza la sugestión, que se sigue usando en medicina, es con Mesmer. La verdad es que todo lo que él quiso conseguir de valoración académica con su técnica en París, siempre ha sido el centro neurálgico europeo de la medicina, pues no lo consiguió y acabó en el lago Constanza, pero hay que reconocerle a cada uno lo suyo, y a él hay que reconocerle que fue la primera vez que se utiliza la sugestión como técnica de sanación. Es que a estas horas he estado todo el día visitando y es lo que quiero muchas veces. ¿Quién utiliza por primera vez el término psicosomático? En 1818, por primera vez en Leipzig, en la universidad, Eichlot utiliza por primera vez el término psicosomático, o sea, no es algo nuevo. Quizás precisamente yo creo, como digo que es mi vida, profesional y personal, indudablemente, yo pienso a veces que suena un poco arcaico, por eso se le cambia de nombre, ahora suena holístico, parece que suena mejor que psicosomático. Si hablamos algo de psicosomático, esto suena como muy ancestral. Solo traeros esto como detalle. En 1818, por primera vez, un alemán utiliza el término psicosomático. Pero el siglo XIX es el siglo de Charcot. Estoy seguro que habéis oído hablar de él. En el hospital de la Salpêtrière, lo que hoy es el hospital de la Salpêtrière, de la Piedad, el jefe de servicio de neurología es el primer reumatólogo. Las artrosis del pie, que seguro que muchos de vosotros tenéis, que salen como unos, en el dorso del pie, sale como una tuberosidad, como una tumoración muy grande, se llama artrosis de Charcot. Charcot ejercía en el hospital de la Pitié, de la Salpêtrière se llamaba entonces, que está cerca del Boulevard Montparnasse, que es un hospital que se puede visitar, vamos, los jardines, y que recogía todos los vagabundos de París. Llegó a tener 3.000 ingresados y hacía unas sesiones clínicas los martes por la mañana y venía gente de toda Europa a oír sus clases. Uno de los que venía a oírle fue Freud, pero luego muchísimos médicos famosos, Babinski, Janet, médicos que luego fueron importantes por otros lados, se formaron con Charcot. Y Charcot le llamaban el César, tanto en la privada como en la pública tenía muchísimo consulta. ¿Y qué es lo que hacía Charcot? Fijaros, el término histeria, estoy seguro, es despectivo, y dices a una persona, usted es una histérica, y bueno, es una barbaridad, suena como una barbaridad, pero él se refería a las histéricas como personas que tienen somatizaciones, nada más, no tenía mayor connotación. En este cuadro, que se pintó en 1887, fijaros la postura
literatura y utilizaba la hipnosis. Utilizaba la hipnosis. De 1882 a 1892 fueron los años donde la hipnosis dejó un subidón en medicina. Todos los médicos que se consideraran utilizaban la hipnosis. Y Charcot la utilizaba, pero solo en lo que él llamaba pacientes histéricos, o sea, pacientes que hacían mucha anatomía patológica, hacían muchas autopsias. Y en los pacientes con lo que él llamaba histéricos, histéricas, no encontraba nunca ninguna lesión. Y creó el término funcional. Estoy seguro que lo conocéis. Es una lesión funcional, no vemos nada. Las diarreas, el síndrome de intestino irritable, pues es que no se ve ninguna lesión. Es una paciente funcional, decimos los médicos. Pues ese término es el que utilizó por Charcot por primera vez para referirse a los pacientes en los cuales después de la autopsia no veía nada. Charcot realmente descubrió muchísimas lesiones de neurología, de formación. Él era neurólogo, aunque fue el primer dermatólogo y el primero que descubrió muchas alteraciones articulares. ¿Habíais oído hablar de Charcot alguno de vosotros? Porque realmente en su momento pues tuvo una grandísima influencia. Ya os digo que Freud se fue a formar, como hablaremos ahora, con Charcot, porque su fama era totalmente internacional. Este cuadro es buenísimo, porque además, si os fijáis, todos estos son alumnos, y son alumnos importantes, pero utilizaba una técnica que era la catalepsia. Fijaros qué bonito, estamos hablando del 1887. Es que parece que hemos descubierto ahora todo. Y utilizaba la catalepsia. ¿Qué es la catalepsia? Eso de poner a una persona de pie, que lo hacen en hipnosis espectáculo, rígido, 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 está rígido, y el paciente está rígido. Aquí se ve en la sala de la Salpêtrière utilizaban la catalepsia, y vamos, está publicado. Tenemos los libros que escribió Charcot, yo tengo personalmente alguno. Utilizaba la catalepsia para demostrar al paciente cómo él era capaz de sugestionar, porque eso es sugestión. No sé si lo estoy guiando mucho, si estoy muy deprisa. Ya os digo que es la primera vez que he preparado esta charla para hablar de psicosomática. Pues utilizaba la hipnosis, utilizaba la catalepsia, poner al paciente rígido. Yo cuando hice el máster en psicosomática, el profesor, a una alumna, que era de Zaragoza, está rígida, está rígida, está rígida, está rígida, está rígida, tira, y le dice, coge de aquí, lo cogía de la cabeza, un compañero de los pies, y la paciente, la alumna, totalmente rígida, una mujer de 40 años, catalepsia. Por eso ya, si lo veis en las televisioncillas, ahí ya se ve que utilizaba, y se sabe, que utilizaba la catalepsia. Pero ahora llegamos, todavía, en esos años ya había fotos, ¿sí? Lo que pasa es que el cuadro está bueno. Fijaros estos dos perlas, pero son dos cosas muy bonitas, lo que os voy a contar. De la catarsis a la sugestión. ¿Qué es la catarsis? Todo el mundo habla de catarsis. El otro día, en otra charla, alguien me dijo, bueno, es que parece esto de la catarsis, de cuando los políticos dicen una catarsis de la población y tal. No, el concepto de catarsis es muy concreto. Lo crea Brewer en Viena también. Fijaros que Viena y París se llevaban la primacía en aquella época. El término catarsis, ¿qué es? El curar por la palabra del paciente. Es Brewer el primero que lo hace. Por la hipnosis también. Utiliza la hipnosis. Brewer era muy buen médico, era judío como Freud y tenía una clínica en Viena. Ingresaba a sus pacientes y les hacía todo, les hacía magnetismo de Mesmer, magnetismo es la imposición de manos, les hacía catarsis, que es que el paciente se curara por expresar su sufrimiento.
concepto de catarsis. Es el vomitar lo que me hace sufrir, lo que me está haciendo sufrir. Por eso hablábamos de la definición de la ina Intralgo, que dice emociones inconscientes. Y yo decía, no necesariamente inconscientes, porque hay emociones que el paciente sabe y que quizás no las verbaliza. Ese es el concepto de catarsis. Y Brewer utilizaba esa técnica bajo la hipnosis. Sabéis que la hipnosis es el paciente, la persona, está como estamos vosotros y yo ahora, totalmente consciente. Lo que está es en un estado de relajación profunda, donde las ondas de su cerebro son como si estuviera durmiendo, pero no está durmiendo. Si en ese momento alguien está hipnotizado y alguien dice, oye, que hay fuego, vámonos, el paciente se levanta, venga, vámonos. O sea, está totalmente consciente. Lo que pasa es que está en un estado de relajación tan grande que es muy vulnerable ¿a qué? A la sugestión. Está entregado, está relajado, profundamente relajado. De hecho, así se hipnotiza. Ahora estás tranquilo, alguno que tenéis la cinta mía, ahora estás tranquilo, profundamente relajado, nada te molesta, nada te incomoda, estate tranquilo, notas que tus párpados te pesan más, el paciente se va relajando hasta que está profundamente relajado. Contaré de 1 a 10 y conforme yo vaya hablando cada vez estarás más profundamente relajado. Y el paciente se va relajando, la persona se va relajando, y cuando está tremendamente relajado le dices, ¿desde cuándo empezó tu dolor de espalda? Pues empezó hace 3 años. Coincidió con alguna situación, y le llevas a la situación emocional que le hizo aquella enfermedad. Pues eso lo utilizaba Brewer en clínica suya en Viena. Y un día dio una conferencia y Freud fue a verle también sobre alteraciones fisiológicas. Brewer era muy bueno, pero cometió un error por el que se le conoce en la literatura, que si lo miráis en los libros le veréis, y es que utilizaba morfina. Y a una paciente que se llama, todo el mundo se le conoce como Ana O, que trató él y trató Freud, quería mucho a su padre. Esta paciente, había muerto su padre, no lo superaba, empezaba a tener muchísimos síntomas de dolores, de neuralgias, de diarreas, de vértigo y de dolor muy fuerte. La ingresó, le hizo hipnosis, le hizo magnetismo, lo curaba, le empezó a dar morfina y la hizo adicta a la morfina. Cuando ya el paciente estaba muy mal, pidió ayuda a Freud, que tampoco pudo hacer gran cosa. Y entonces tiene, entre comillas, dentro de la literatura médica, como esa lacra de haber dado mucha morfina a una paciente. Pero bueno, es una anécdota, hay que citarle, porque creó 2 conceptos. El concepto del trauma, que todo el mundo es que tiene un trauma. Pues ese concepto lo crea Brewer. El concepto de que algo le ha hecho daño, algo le ha hecho sufrir. Como no está en la sala, puedo contar una paciente de ayer, de hoy, de esta mañana. Paciente de 25 años, mujer, con muchísima sintomatología, de diarrea, de vértigo, de dolor, de fatiga, de insomnio, de caída de cabello. Y ya le digo, bueno, pero todo esto tiene que haber empezado de alguna forma, así no puedes vivir. Venía con la madre, era la primera visita para mí. Así no puedes vivir con todo esto. No, pues eso me pasa. Y yo me doy cuenta, ya tengo muchos años, que está todo el rato así, apretándose las manos mientras me habla. Total, que ya digo, pero y así no puedes estar, ¿y cómo puedes estar así? ¿Cuánto tiempo llevas? Pues llevo 2 años. Ya le digo, ¿y qué te pasó hace 2 años? ¿O qué te ha pasado en tu vida? Y la madre, bueno, doctor, le decimos la verdad. Y dijo, pero es que si no, estamos perdiendo el tiempo, ustedes y yo. Bueno, es que es lesbiana. Y nos ha costado mucho aceptarlo, y a ella más. Es esto. Es evidentemente que, bueno, estamos en Barcelona, pero aún así, pues las lesbianas y los homosexuales en general, pues tienen unas características que el resto no tenemos. Esta chica, por ejemplo, pues tiene ese trauma, trauma, esa es la palabra que crea Brewer. Tiene ese trauma
trauma. No puedo pensar eso, que sea un trauma, soy homosexual, no, pero que en sus relaciones, en su vida, pues es algo que le está pesando. Es hoy la primera visita, y no puedo contaros más, porque todavía pues estoy empezando a estudiarla. Pues ese concepto de trauma, o de un fallecimiento, o de tantas cosas, lo crea Breuer. Hablamos del 1800. Esto no ha nacido ayer, no estamos descubriendo el Mediterráneo cuando se dice, es que ahora el trauma, el concepto de trauma, no, es que esto ya se dijo en 1800. Y además Breuer crea la curación por la palabra, que el paciente, yo muchas veces he dicho que si pudiéramos investigar la relación que hay entre el área de la verbalización, que es el área del cerebro, el área de Broca, y el área de pensar en el futuro, que es el córtex prefrontal, para ver por qué se curan muchos pacientes solo hablando. Esto es así, solo con la verbalización. Yo tengo una colega y amiga de Ginebra, que, fijaros, Ginebra, una ciudad, tengo entendido que es donde hay más gente, de más sitios por metros cuadrados, que dice que les dice a sus pacientes, tienes que decirle a tu amigo, a tu amante, a tu marido, a tu hijo, voy a darte una monserga durante media hora, pero te voy a explicar algo que me está haciendo sufrir. Ese concepto es de Breuer. Durante media hora te voy a dar una monserga horrorosa, pero te voy a contar que estoy harta de mi hijo, porque no sé qué y no sé cuántos, o de la mujer, o del marido, o del profesor, o del jefe, o del que sea. Ese concepto de verbalización es de Breuer, y ese concepto de, eso se llama catarsis, y ese concepto de trauma, de algo que me ha hecho daño, o que me está haciendo daño, es de Breuer del 1800. Y ponemos de la catarsis a la sugestión. ¿Por qué? Porque uno era Breuer y otro era Bergheim, a orillas del Rin, de la frontera franco-alemana, al lado de Nancy, donde fue profesor. ¿Qué características tenía Bergheim? Que fue el primero, quitando a Mesmer, que curaba por la sugestión. Porque te vas a curar, ya no te duele la cabeza, sin utilizar la hipnosis. Porque Charcot utilizó la hipnosis en la Salpêtrière, y la primera vez, se llama la escuela de Nancy, la primera vez que se utiliza la sugestión sin hipnosis para curar, la crea el concepto de sugestión. Aunque Mesmer lo había utilizado en su imposición de manos, la primera vez que se utiliza como tal, es decir, este dolor de cabeza se te va a quitar y no va a prosperar, lo utiliza Bergheim, de la escuela de Nancy. También lo visitó Freud, pero bueno, este Freud, sí, este Freud tenemos que hablar de él, porque sí, tiene un mérito innegable. Es la primera vez que realmente nace la psicosomática con él. ¿Por qué? Porque se da cuenta de la importancia que tienen todas las emociones en la somatización o en la repercusión en el organismo. Vamos a hacer un poco de historia de Freud, porque es una historia interesante, porque pasan los años, pero como sabéis, en toda la psicosomática hay dos tendencias. Una tendencia, y los psicólogos, una tendencia más conductista, que es pues modificar las conductas y modificar las respuestas ante este determinado estímulo, y hay otra tendencia que se llama más freudiana o más psicodinámica, que es investigar más el trauma. Por ejemplo, el niño que llega tarde a casa, pues una conducta conductista sería, no, cuando te llame tu hijo y te diga que voy a llegar tarde, tú no te pongas nervioso, lo que tienes que hacer es pensar en otra cosa y relajarte y pensar que es normal que llegue tarde porque tiene 15 años. Eso sería una conducta conductista. Una conducta más psicodinámica, más freudiana, sería
a ver por qué, desde cuándo te pones nerviosa, o nervioso porque te llame tu hijo, qué pasó previamente que ha condicionado que tengas una respuesta con tanta taquicardia y tanta sudoración porque tu hijo te ha llamado. Esa es, y hoy Freud es completamente vigente. La Universidad de Barcelona es bastante conductista, aunque nosotros en el servicio somos bastante freudianos, y la diferencia es muy clara, porque nosotros vemos muchos pacientes donde o hacemos una catarsis, el paciente hace una catarsis y nos explica lo que le hace sufrir, o no mejorará nunca. Pues bien, vamos a decir 3 o 4 cosas de Freud. Lo primero, fijaros, lo primero es judío, visitó, estudió medicina y enseguida visita a uno en Viena, a Breuer. Breuer, que había creado el concepto de trauma y el concepto de catarsis, y se va a trabajar con él, y trabaja con él en esas clínicas que tenía Breuer. Pero después se va a ver a Charcot. Estamos hablando de Viena y de París, en 1885. O sea, esto no es cojo el avión y me voy en 1 hora, estoy en 1 hora y 3/4, estoy en París. Esto es, hay que ir, en 1885 había que desplazarse de Viena a París. Pasa con Charcot en ese hospital que hemos visto en el cuadro 6-7 meses. Por cierto, escribe una carta a su novia Marta, con la que se casa, diciéndole: he conocido a alguien, Charcot, que ha cambiado todas las ideas que yo tenía de la medicina. Bien. Pero es que después de ver a Charcot se va a ver a Bergheim, a Nancy. O sea, se forma bien. No es aquello de que se me ocurrió lo de la libre asociación de ideas. No. Es que antes de poner en marcha su concepto de libre asociación de ideas, del que hablaremos ahora, se va formando con alguien que utiliza la catarsis, el que hable. Alguien que utiliza las sugestiones, Bergheim. Alguien que trata a pacientes histéricos, funcionales, es decir, estudia lo que está haciendo. En 1892 crea el método de libres asociaciones. En el fondo, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que hacía Freud? Dejar hablar al paciente, sin hipnosis, sino dejar hablar al paciente tumbado en un sillón y él detrás para que no le vea la cara y no vea ni siquiera los gestos que pueda hacer. Y que el paciente vaya hablando de lo que le inquieta, lo que le preocupa, desde cuándo tiene el síntoma, con qué lo relaciona, con qué no lo relaciona. En 1896 fallece su padre y eso le marca profundísimamente. Tenía un gran apego a su padre y eso hace que se autoanalice él a sí mismo. Que empieza a escribir a amigos diciendo: me estoy autoanalizando. Y empieza a creer en la reacción del trauma. Lo mismo que había dicho Breuer, en que es necesario que él mismo se explique a sí mismo lo que le ha hecho sufrir la muerte de su padre. Y en el año 1900, bueno, hay un tema muy importante que no quiero pasar por alto. Habla de la reacción del trauma, o sea, el que el paciente vomite lo que le preocupa. Pero en un viaje a Roma, como no se encuentra bien porque ha fallecido su padre y estaba muy afectado, dice: me voy a tomar unas vacaciones, me voy a Roma. Y de camino a Roma, no llega, se le ocurre algo que es muy real, y que es el concepto de fantasía, de que yo puedo tener en mi cabeza fantasías, deseos eróticos, agresivos, que en mi cabeza no tolera, y entonces los reprimo, y eso actuaría como un trauma. Es un concepto muy bonito. Lo repito, imaginaros un deseo de alguno de nosotros agresivo,
un deseo agresivo hacia alguna persona. Me gustaría, joder, es que este hombre le tengo un odio tal. Ese deseo, esa agresividad contenida, reprimida, porque ni tu propio organismo es capaz de soportar, ni tu propia cabeza es capaz de soportar tu deseo, lo reprimes a tu inconsciente. Pues bien, eso también podría actuar como un trauma y como algo que es capaz de producir somatizaciones. Hacerme alguna pregunta, hombre, que me dé la sensación de que me entendéis. El concepto de fantasía. Vamos a hacer algo, un deseo erótico hacia una persona, en una persona casada, y hacia un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, y de alguna forma otra persona casada lo reprime, intenta tal, pues de alguna forma eso actuaría como un cuadro represivo capaz de producir sintomatología somática en el cuerpo. En 1900 escribe La interpretación de los sueños, y en 1923 se le diagnostica una leucoplasia. Por eso hemos puesto que era una lesión oral en la boca que le quedó toda su vida, desde 1923 hasta 1939, que murió. Si os fijáis en esta foto, que ya es muy mayor, se le ve el lado izquierdo, por eso la hemos traído, porque tiene le amargó la existencia. Le operaron más de 30 veces. En principio es una lesión benigna, pero fue la que le causó la muerte. Le operaron más de 30 veces, creo que 33 exactamente, y decía, está escrito que alguien de sus amigos le dice a ver si vamos un día y nos vamos a comer o tal, y dice como de manera que no es muy agradable para mi interlocutor, así que preferiría que no me vieras comer, porque en fin, debía sufrir bastante, sobre todo mucho dolor. En 1933 era judío, quema sus libros, la Asociación Nacional de Estudiantes, y tiene que salir por piernas, y le ayuda una descendiente de Napoleón, casualmente, que era paciente suya, una sobrina nieta de Napoleón, que se llamaba Bonaparte, y el presidente de los Estados Unidos, y sale de Viena y se va a Londres, y muere en Londres el mismo año de su llegada. Llega en junio y muere en septiembre por la leucoplasia. Pero es gracioso porque no le dejaban salir de Viena si hablaba mal del régimen. Y entonces le hicieron firmar un papel diciendo que no le habían maltratado, habían matado a 4 hermanos. Y puso no tengo ninguna queja, puedo recomendar la Gestapo a todo el mundo. Eso está por escrito. Pues seguimos. Esto es aburridísimo. La interpretación de los sueños es posible. Es apasionante. En la próxima charla, que creo que es el 18 de enero, vamos a hablar del insomnio, pero vamos a hablar de los sueños. Es muy bonito. La interpretación de los sueños es un corchazo, pero claro, tiene muchísimas interpretaciones. De hecho, lo que él dice es que el inconsciente, aunque se ha metido todo a presión, te manda algunos mensajes reiterados con un simbolismo que no todo el mundo sueña. Esta frase es suya: no todo el mundo sueña, no todo el que sueña lo recuerda, y no todo el que lo recuerda está dispuesto a explicarlo. O sea, sí, es un cambio. Seguimos un poquito con Freud. Este es el sofá que se lo regaló una paciente, y él se sentaba aquí. Era muy fetichista, como veis,
está lleno de objetos. El otro día veía una entrevista de Arturo Pérez Reverte y también decía que cuando se pone a escribir se rodea de muchos objetos que para concentrarse. Pues Freud sí sé que era muy fetichista, como veis, estaba rodeado de cosas. Pero es curioso que Freud hablaba del cerebro como 3 niveles. Estamos hablando del 1897. Ni yo mismo había nacido. 1897. Y dice que hay consciente, preconsciente e inconsciente. Consciente, lo que me permite estar hablando ahora con bastante sentido. Preconsciente, lo que puedo traer de la memoria. Lo que puedo recordar, bueno, lo que estoy recordando. E inconsciente, lo que no puedo recordar. Y que está ahí y no se me transmite nada más que en los sueños, en los lapsus y en los olvidos. Es muy bonito, como veis, estos conceptos. O sea, por eso cuando dice, ay, te tenía que traer el libro aquel que se me ha olvidado. Si fuéramos muy freudianos, que lo somos, diríamos, no querías dejarme el libro. Y tu inconsciente no te ha dejado coger el libro. O con un lapsus. No sé, eso es más difícil buscar un ejemplo. O con los sueños, recordar los sueños. Me viene el comentario de escribir los sueños o no escribirlos. En 1911 hay una carta pequeña de Freud que decía que no era bueno escribir los sueños, que no deberían escribirse. Porque al escribirlos ya le dotas de una connotación, y el sueño no tiene por qué tener connotación. Que era si lo puedes recordar en el momento, pero luego enseguida se te olvida, porque tu consciente a lo mejor no permite, no quiere recordar lo que has soñado, porque no lo toleraría. Es tremendo, quizás es todo un poco intelectual hoy de la charla de hoy, lo siento si os aburro, de verdad. Pero es que es imposible hablar de estos temas si no le das un aire, la verdad, porque hacer charlatanería no sabría. Pues eso, decía que no es bueno escribirlos, que es en el momento recordarlos y contarlos, pero que si te pones a escribirlo, de todas formas, nosotros sí aconsejamos muchas veces que el paciente los escriba. ¿Por qué? No tanto por el simbolismo, no es que si sale un caballo, el caballo era la madre, no, sino porque nos pueda dar una idea de del trauma, de lo que le hace sufrir a nuestro paciente. Y en esa línea estamos con otros psicosomatólogos del mundo. Entonces, esto que os decía, esto es Freud, en 1897. Consciente, preconsciente, me puedo acordar del fin de semana, inconsciente, no me acuerdo de nada. Y en el 2004, en la Universidad de Lausanne, Pier Magistretti habla de neurocientífico, como antes hablábamos de Antonio Damasio, neurocientífico, dice que en el cerebro sabemos dónde está el inconsciente, el preconsciente. Lo que pasa es que en vez de hablar así, porque ya se nos vería el plumero, hablamos de huella, la H quiere decir huella, huella directamente consciente, esta, huella de acontecimientos recordables por la conciencia y huella inmediatamente inconsciente, solo recordable o traída en hipnosis, en estado de relajación o por olvidos, lapsus de este tipo. ¿De acuerdo? Fijaros, yo qué sé, son casi 150 años después. O sea, traer a Freud no es casualidad, es alguien verdaderamente brillantísimo que con muy poco fundamento neurocientífico, porque no se sabía nada. Además, lo que me llama la atención es cómo se le ocurrió en ese viaje de Viena a Roma, al que no llega, el concepto de la fantasía. O sea, no solo tienes que... es un concepto muy bonito, intelectualmente, no es solo que me ha hecho sufrir tal cosa,
sino que yo puedo tener una fantasía que mi yo, mi cerebro, mi conciencia no me la permite y la reduzco a la nada, o me creo que la reduzco a la nada, al inconsciente, y desde el inconsciente, que Magistrete diría que es una parte del cerebro que se llama amígdala, y desde el inconsciente está mandando inputs y haciéndome daño. Todo esto tiene relación con el dolor que tenemos nosotros físicos. Seguimos. Esto es simplemente como una curiosidad. Un catedrático de la Universidad de Cambridge, Peter Watson, dice que el modernismo podría ser considerado el equivalente estético del inconsciente freudiano. Es muy bonita la frase, y es verdad. O sea, el inconsciente, si yo tuviera que dibujar el inconsciente, pues creo que lo dibujaría con estas imágenes totalmente innovadoras. Y este señor, ¿por qué le traigo? Y ahora vuelvo a hablar del tema holístico. Fijaros, hablamos de 1930, concretamente del concepto de medicina antropológica, 1927. ¿Qué decía Victor von Weizsäcker? Pues decía algo tan sencillo que el médico tiene que hacerle la cama al paciente ingresado. Que tenía que preocuparse tanto por el paciente que llegara a hacerle la cama. Y que tenía que preocuparse no solo de su cuerpo ni de su cabeza, sino también de su vida y de su entorno. Eso no es holístico. ¿Por qué le llamamos holístico si en 1927 ya se le llamaba medicina antropológica? Porque esa es la medicina antropológica, esa es la auténtica medicina. De hecho, la medicina psicosomática se queda un poco corta, porque habla solo de psicosomática. Y sin embargo, medicina antropológica es psicosomática, sociológica, ecosistema. Esa es la auténtica medicina. Y este Victor von Weizsäcker crea la escuela de Heidelberg, que está por aquí, donde había 3 grandes cerebros que gobernaban todo. Este concepto de medicina antropológica sigue existiendo. Pequeños comités, pero sigue existiendo. Este Victor von Weizsäcker tenía una visión del ser humano un poco especial. ¿Por qué? Porque decía que la vida era prescindible en 3 casos: que no tuviera sentido, como un sacrificio, no recuerdo la otra, como que no tuviera sentido como un sacrificio y como una inmolación, que el paciente quisiera morir. En un congreso, cuando el juicio de Nuremberg, fue acusado de haber hecho autopsias a no se sabe quién. Se ve que alguien le llevaba los cerebros para que los estudiara a su despacho. Sabéis que en el juicio de Nuremberg, por un lado se juzgó a los militares y en otro juicio paralelo se juzgó a los médicos que habían colaborado, entre ellas, con el régimen de Hitler. Pues él no se le condenó a nada, pero está el nombre de la persona que era del vecindario, que veía cómo le llevaban paquetes y que él estudiaba los cerebros de quien fuera. De todas formas, a cada uno lo suyo. O sea, quizás tenía esa visión de que hay que preservar la vida mientras tiene sentido, y en el momento que deja de tener sentido, en fin, es un tema dificilísimo, pero hay que reconocerle el valor del concepto de medicina antropológica, que es la preocupación absoluta por el paciente.
el médico tiene que hacer la cama al paciente, tiene que sentarse. Os voy a contar una anécdota. Un residente de Mali hizo un stage en el Hospital Karolinska, que es el hospital de Estocolmo, el mejor, altísimo nivel, los suecos, etc. Y a la vuelta, típico, ¿qué tal? Pues mira, los aparatos, el ambiente, como el nuestro. Lo que me ha llamado la atención es que el médico se sienta al lado del paciente, no tiene una mesa, se sienta en la cama, están siempre los familiares. Lo que le ha llamado la atención es esta visión antropológica de los suecos, que parece que son muy estirados. Bueno, de hecho, para nosotros, los latinos, los mediterráneos, nos parece gente muy fría. Sin embargo, en su relación terapeuta-paciente se ve que son extremadamente más calurosos que nosotros. Bien, pues, por eso, a partir de ahora, cuando digáis medicina holística, no, pero si eso ya se inventó. Si ya no hay que es que cuando no se nos ocurre nada le cambiamos el nombre. Bueno, pues vamos a cambiarle el nombre a todo, pero realmente el concepto de medicina holística ya existe y se llama medicina antropológica. Lo que pasa es que ahora viniendo, como quería establecer este concepto, he buscado en el móvil holístico, y efectivamente la visión global. E inmediatamente salen conceptos como medicinas alternativas, medicina... Claro, eso. Pero también es verdad que si los profesionales de la salud no hacemos medicina antropológica, otros profesionales ocuparán ese terreno, porque el paciente... Esta frase es muy buena, es de Freud, dando una conferencia en el Colegio de Médicos de Viena, cuando estaba irrumpiendo, diciendo que teníamos que pensar en el inconsciente del paciente y en el preconsciente, y parece que le hicieron preguntas impertinentes y tal, y entonces acabó diciendo: quizás a ustedes no les gusta lo que yo estoy diciendo, pero a quien desde luego sí le gusta es a nuestros pacientes. Pues si este mundo antropológico / holístico no lo ocupa la ciencia académica, lo ocupará los mesmeristas, la imposición de manos. Seguimos, chicos. ¿Alguna pregunta? Tenemos que hablar de Alexander, ¿por qué? Primero porque... Sí. Entonces, si esto viene de tanto tiempo atrás, ¿por qué no había tanta cantidad de personas como, por ejemplo, lo que estamos padeciendo ahora, en el 2000? Bueno, en 1992, que fue cuando se hicieron lo de la fibromialgia. Bueno, se le dio el nombre. Se le dio el nombre, sí, así. Pero la enfermedad... No, de momento no. Evidentemente, esto quiere decir que había algún tipo de gente que padecía. Y tanto. Y de hecho se le llamaba síndrome fibrosítico. Sí, por supuesto. La pregunta es muy oportuna. Hace alusión a como si la fibromialgia naciera en el 92. Pues a lo mejor se le llamaba síndrome fibrosítico, pero era una fibromialgia. Lo que pasa es que cuando no se nos ocurre nada, los médicos le cambiamos de nombre a lo que ya tenemos. Nada, solo comentaros, esto empieza a aparecer en Estados Unidos. Si os fijáis, hasta ahora todo ha sido Europa. De pronto aparece Estados Unidos, aunque bien es verdad, por un europeo húngaro de Budapest, que por las mismas razones que tanto tiene que salir de Europa, y allí crea la escuela psicoanalítica, o sea, freudiana, de Chicago, y en 1934 aparece por primera vez la revista de Medicina Psicosomática, 1939. Por cierto, en la revista de Medicina Psicosomática se dice esto, que están invitados a la psicosomática, entonces si os fijáis es a la antropología, los fisiólogos, los neurólogos, los médicos internistas, los psiquiatras, los psicólogos, que teóricamente, académicamente, cada uno tiene su formación, pero que desde el punto de vista médico no, desde el punto de vista terapeuta,
esa división no es válida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es antropología. Esto no es la medicina psicosomática, como el otro día en otra charla una persona me hacía, o sea, y esto es de los psiquiatras o de los psicólogos. No, 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 es que precisamente ahí estamos llamados hasta los filósofos, todos. Los fisiólogos, los neurólogos, los medicina interna, los psiquiatras, los psicólogos, todos. Las divisiones son meramente académicas, pero todos los profesionales de la sanidad estamos llamados a hacer medicina psicosomática o medicina antropológica, que todavía me gusta más. Y tenemos que citar a alguien, claro, el padre de la medicina psicosomática española, de origen catalán, que se va a vivir a Lugo. Se casa con una gallega y tiene un hijo que se llama Juan Roz Carballo. Y trabajó en Barcelona, trabajó en Madrid, es el padre de la psicosomática española, crea las dos sociedades, tenía una visión totalmente antropológica, había conocido a Huisacker, porque le pilló la guerra civil formándose en Berlín y aprovechó, no volvió a Galicia y, en fin, se aprovechó para ver a Freud, para conocer a Huisacker, y es el padre de la psicosomática española. Creó dos sociedades de psicosomática, una la Sociedad Española de Medicina Psicosomática en 1955 y otra el Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica en 1962, que son dos sociedades que tienen bastante actividad y a la que yo me presento de presidente próximamente. Pero claro, aquí el concepto es, estamos hablando del trauma, es lo mismo el trauma, el sufrimiento, para decirlo claro, porque a veces yo la palabra estrés le tengo un poco de miedo, porque estrés, yo hoy he ido muy estresado todo el día, tenía mucho trabajo, tal, pero yo no he sufrido en absoluto. O sea, a veces parece que el tema de estrés se presta a equívoco, por eso me gusta utilizar el término de sufrimiento. Y en inglés también, hay una palabra que diferencia del estrés, que es suffering. O sea, no todo estrés, la palabra estrés se presta un poco a confusión. Y muchas veces dicen, o sea que lo que estoy es deprimida o deprimido. Nada de eso. Lo que está usted es sufriendo, que es muy diferente. O sea, el concepto de sufrimiento versus depresión. Usted puede estar sufriendo porque no aguanta a su jefe, pero el fin de semana se va a comer así, es una paella, y esa es la persona más feliz del mundo. Lo único que le preocupa es que hay que ver este tío que no me deja en paz, que me machaca de lunes a viernes. Son dos conceptos muy diferentes. Depresión es el paciente que está triste, que llora, que está amargado, que no le dices el fin de semana fútbol, lo que a cada uno le guste nada, no me interesa nada. Ese es un paciente. Otro paciente muy diferente es el que está sufriendo permanentemente o ha tenido un momento de sufrimiento. Pues en esa línea, tres palabritas, madre mía, si es que me enrollo como las persianas, tres palabritas. Hoy ya se sabe todo esto, ¿sabes? Hay muchas veces que a mí me molesta, porque hasta en círculos míos, profesionales, cuando hablas de esto te dicen, no, pero todo esto todavía no se sabe, sí, la cabeza, tal, todo esto no se sabe. No es verdad, sí se sabe. Sí se sabe. O sea, hoy hay unos marcadores del sufrimiento. Lo que habéis oído, unos marcadores del sufrimiento. El más importante, el cortisol. El cortisol es el más importante. El de segundo nivel, la testosterona. Y luego tres en la saliva. El alfa-amilasa, que estoy seguro que muchos de los que estáis aquí les hemos hecho esa determinación. Y que indican el nivel de sufrimiento del paciente, de cómo el organismo está respondiendo ante situaciones que le hacen sufrir. Por ejemplo, las fantasías que tiene y que su organismo, su cabeza, no tolera. Eso tiene que ser muy traumático. Tener una fantasía, pues me gustaría acabar con Pepito.
Y como tu cabeza eso no lo permite, pero ¿cómo puedes pensar que quieres matar a alguien? ¿O cómo puedes pensar que te quieres acostar con alguien? Tu cabeza no resiste ese concepto, lo pasa a un segundo o tercer nivel, al preconsciente o al inconsciente, y el inconsciente desde ahí te tritura. Te tritura. Y ahora no tengo más remedio que pararme en este concepto, porque si no, se presta equívoco. Hemos dicho que el inconsciente está en una parte del cerebro que se llama la amígdala. Que hay dos, una a cada lado, ahí dentro. ¿Y qué sale de la amígdala? ¿Qué tiene la amígdala? O sea, está en el inconsciente, bien, lo que decía Magistretti, una huella neuronal. Hay unas neuronas que tienen ahí acumulado algo que a mí me hizo sufrir en un momento dado. Y está ahí. Bueno, pero si la amígdala estuviera tranquilita, pues no pasa nada. Pero el problema es que no está tranquilita. El problema es que desde la amígdala sale el sistema nervioso autónomo o vegetativo. El término autónomo es inglés, que se adapta mejor porque trabaja con autonomía. Yo no puedo... ¿De qué se ocupa el sistema nervioso autónomo? Se ocupa de la salivación, de la respiración, de las pulsaciones, de la vesícula, del intestino, de la vejiga, de la sudoración, de todo eso. ¿Puedo yo controlar eso? No. O sea, ¿estás diciendo que la amígdala controla el sistema nervioso autónomo y que el sistema nervioso autónomo, yo, Fernando García Pintor, no puedo controlarle? Sí, estoy diciendo eso. ¿Y que el sistema nervioso autónomo se dispara? Sí. ¿Y si se dispara, qué pasa? Pues si se dispara, que tengo una taquicardia horrorosa, funcional, Charcot. Que tengo una hiperventilación horrorosa, funcional. No encontraba nada Charcot en sus autopsias, funcional. Que tengo un intestino irritable horroroso, funcional. Los tubos por todas partes, no se ve nada, es intestino irritable. El vértigo horroroso, las otoscopias, tal, no se ve nada, funcional. No, si no hay nada. Si lo que, lo que está detrás es la amígdala. La amígdala, sí, el inconsciente freudiano. Lo que está detrás es el inconsciente. Lo que está detrás es lo que sufrió usted en aquel momento, o la fantasía que reprimió. Eso es lo que está controlando tu vida. Y además, lo decimos muchas veces, como el inconsciente se enfade, nos tritura. Nos tritura, y son pacientes, algunos están en esta sala, otros los hemos visto ayer, otros hoy, otros mañana, que tienen dolor, fatiga, y no me hacen miles de pruebas y no tengo nada. La paciente que os decía hoy, esta pobre chica lesbiana, diarreas, caída de cabello, taquicardias, apretándose las manos mientras me habla, todo. Va de urgencias lunes, miércoles y viernes, porque los martes, jueves y sábados va a dar cabecera, un gasto sanitario brutal, encima el médico, con todo respeto, ¿pero qué te pasa? Que tengo diarrea, Fortasec. No, hombre, pero si es que me tomo 4 o 5 Fortasec cada cuarto de hora y no se me quita y ya me pasó la otra vez que luego tengo un estreñimiento. No, pues chica, vete al psiquiatra, ¿eh? Y ahí viene la medicina antropológica, que es la holística. Por eso digo, si este campo no lo ocupamos los profesionales, alguien va a venir a ocuparlo y a lo mejor académicamente no tiene nuestra formación. Pero es el sistema nervioso el que nos tritura a todos, es el sistema nervioso autónomo, que como su nombre británico indica, no podemos controlar. Vamos a acabar con unos conceptos de qué es el sufrimiento, que es un concepto precioso y que en todo el mundo es conocida la definición de un catedrático de la Universidad de Barcelona, ya jubilado, pero que es un concepto preciosísimo. Fijaros, hablamos de sufrimiento, porque si yo ahora os digo, ¿qué es el sufrimiento?
Porque llevo usted hablando del sufrimiento hora y cuarto, nos tiene hartos ya de tanto sufrir, y aún no ha dicho lo que es. Pues vamos a intentar decirlo. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Qué definición hay? Fijaros, la del 2017 está jubilado, pero sigue publicando, y había una definición y la ha mejorado. Fijaros qué bonito. ¿Y cómo os identificáis enseguida? Percepción de pérdida de control. O sea, vamos a ir analizando la frase. Pérdida de control. Yo no puedo controlar lo que, variable, en psicosomática decimos variable no controlada. Yo no puedo controlar que el Barça gane o pierda. Pérdida de control. ¿Puedo controlar yo eso? ¿Que meta el gol o no lo meta? No. Pérdida de control. Grado de importancia que le doy a que metan o no metan el gol. Porque si me ha costado todo el dinero que tengo a que metan el golito y no lo meten, vamos, no es que esté sufriendo, es que estoy que me tiro por las ventanas. Pérdida de control y grado de importancia. Vamos a poner un ejemplo un poco más serio. Mi hijo, mi profesor, mi jefe, mi marido, mi mujer, mi tal, hace lo que le da la gana. Pérdida de control. ¿Me importa o no me importa? ¿Me importa o no me importa que haga lo que le dé la gana? Si me importa mucho, ya sé que voy a sufrir. Si me importa poco, no voy a sufrir. Todo ello modulado por un estado de ánimo previo. Si estoy exultante, porque como de hecho me va a tocar la lotería, a lo mejor todo me da igual, o si estoy hecho polvo porque encima es un martes lluvioso de noviembre, el Barça perdió y tal, pues si estoy hundido y encima hay algo que me hace sufrir, alguna pérdida de control, todavía sufriré más. Pero hay una frase todavía más bonita, aunque sea la final. El núcleo de fondo del sufrimiento es la incerteza, la incertidumbre, el no saber. Fijaros que eso también es un concepto neurocientífico. Se ha visto que cuando más se activan las zonas que hoy se pueden ver donde el paciente está sufriendo, es cuando está con dudas. Cuando yo era joven, y algunos de los que estáis aquí también, decíamos eso de me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Bueno, pues hoy sabemos que es mejor que te digan, Titu, que no te quiere. A tener este miedo, así me querrá, no me querrá. Es mejor que te digan que no, no te equivoques. Y ya, dos palabrillas. ¿Cómo se puede medir el sufrimiento? Porque dicen, el dolor, no, es que el dolor no se puede medir. ¿Cómo se puede medir el sufrimiento? ¿A alguien se le ocurre? Es un tema muy difícil, es muy bonito, pero muy difícil. ¿A alguien se le ocurre cómo medir cuánto sufro? O si estoy sufriendo o no. ¿Cómo de rápido se le pasó el día de ayer? Por ejemplo, ¿cómo de rápido y lento se os ha pasado esta hora y cuarto? Muchas gracias. ¿Usted qué diría? ¿Cómo se le ha hecho? Si estás, meterán el gol, no lo meterán, joder, es que pasan los minutos y ya se acaba el partido y no ha entrado. O al revés, es que no pasa el tiempo, mirad cómo de rápido o de lento se te ha hecho. O tu hijo no llega a cenar, tenía que estar aquí a las 9:30, son las 10:15, se te hace eterno los 5 minutos, cada 5 minutos. Solo han pasado 5 minutos, pues yo no diría que 5 minutos, este reloj va mal. Y en el fondo es lo que dijo, si es que está todo dicho. En el fondo la clave es esto. Lo importante en la vida no es lo que nos pasa, sino cómo afrontamos lo que nos pasa. Lo mismo, lo que decía Vallés, si no le das valor, no le das importancia, si esto tiene una importancia relativa, si yo afronto con
de una manera relativizando, pues tiene menos, te hace sufrir menos que si lo afrontas con toda la caballería. ¿Qué preguntas tenéis? Venga. Que con el paso del tiempo las personas se nos pasa el tiempo más deprisa. Pero Sí. esto no quiere decir que suframos menos, digo yo. O sí. Esa pregunta es muy oportuna. Yo creo que con la edad, y ya tengo unas O cuantas, hacemos las cosas más relativas. relativizamos bastante. Yo creo que es una pregunta preciosa. Y yo podría decir que es que con la edad relativizamos. Es bueno, tampoco pasa nada si no ganamos hoy. ¿Sabes? O sea, claro, con esa mentalidad de manera crónica hace que la vida sea más, te parezca más corta, porque sufre menos. Es muy bonito la pregunta. ¿Qué más preguntas? Venga, hombre. En nuestro caso, por ejemplo, ¿a dónde tendríamos que acudir? A cada especialista. A cada especialista que se ocupa Pero de... tendría que saber todo esto. Eso sí. Por eso, si os habéis dado cuenta, cuando he puesto algo, he puesto la siembra. Porque esto hay que sembrar. Esto hay que sembrar. Esta forma de ver la medicina barra la vida, hay que sembrarla. Pero en la escuela, ¿no? En la escuela y en los profesionales. Claro, Esta visión antropológica real de la vida de los pacientes, de nuestras relaciones, esto hay que sembrarlo porque, claro, fijaros, el otro día una paciente oncológica, estoy diciéndole no sé qué, y me dice, oh, bueno, menos mal, por favor, el doctor, que me ha mirado, porque el otro día le tuve que decir al oncólogo, que estaba todo el rato mirando el ordenador, por favor, doctor, míreme. A mí me dicen eso de verdad y me voy a mi casa, me meto en la cama un mes. Eso de por favor, doctor, míreme. Pero por favor, qué diferente de todo lo que hemos dicho. Pero ¿sabéis quién tiene mucha culpa? Porque si pensáis, o sea, estamos en el siglo XIX, todo lo que decimos de hablar con el paciente, de sugestionar al paciente, de entusiasmar al paciente, en que vamos a luchar con él, no sabemos si curaremos, pero acompañaremos, todo eso se ha dicho. Lo ha dicho Bergen, lo ha dicho Charcot, lo ha dicho Huisaker, lo han dicho todos. ¿Quién lo ha estropeado todo? La industria farmacéutica. Lo que pasa es que gracias a la industria llegamos a los 80 y 90, pero todo eso, ¿quién lo ha estropeado? La industria farmacéutica es la que los chicos... El otro día hablaba con un jefe de servicio de Madrid que tiene una sobrina aquí, García Camba, la doctora, y dice, se está jubilando ahora este chico de Madrid, dice, es que yo ahora a mis alumnos les digo que hay que redescubrir a Freud. Me dice, ¿a quién? ¿A quién? Que dice, oye, el jefe. Hay que redescubrir a Freud. ¿Qué habrá leído esto? Pero la propia clase médica se deja llevar por esto. O sea, tú Sin vas duda. al médico y sin preguntarte bien y dejarte hablar, te receta Sí, ya sin duda, inmediatamente sin duda, las pastillas. sin duda. Y a lo mejor no las necesitas. Y a lo mejor seguro que no. Yo creo que la mejor medicación es encontrar un doctor o una doctora, que tú te sientes, que él te escuche, que se ponga en su sitio y te dé mucha confianza. Esa es una de las mejores medicaciones, ni pastillas ni nada. Y eso es lo que hacía en el siglo XIX. Y ahora, ¿qué es lo que dice? A medida que nos vamos haciendo mayores y con perdón nos van resbalando más las cosas, que ya no te las coges de la misma manera, vives mejor, dentro de lo que puedes. Digamos que hemos hecho una escala de los valores y hemos ido diciendo, pues esto no me hace sufrir, esto tampoco. Nos hemos quedado con lo justo. Hablo por mí. Mínimo, una cebollita. Muchas cosas me resbalan. Dime. En la seguridad social, en el ámbito de la psicología,
yo tuve la oportunidad de ver con un caso de ludopatía, que acompañando a una persona, que el psicólogo, siendo el psicólogo que supuestamente es el que escucha, ¿no? Pues la psicóloga se pasó la hora entera en el ordenador y nos explicaba, no, es que nos obliga el sistema a que llenemos cosas en el ordenador. Usted siga hablando, usted siga hablando. Y entonces, claro, yo soy psicóloga y no soy de este país. Y en mi país nos obligan al revés, que escuchemos y que miremos al paciente. Si tú no ves al paciente a los ojos, no te vas a dar cuenta realmente si te está diciendo la verdad o si está sintiendo o cómo se está sintiendo. Y entonces me pareció esto como jalado de los pelos, ¿no? Que un psicólogo que esté atendiendo con un problema tan serio como la ludopatía no lo miró en ningún momento ninguno de los dos y seguía escribiendo. Usted sigue hablando, que yo voy escribiendo. Claro, entonces, ¿cómo sale ese paciente? ¿Ya no quiere volver a ir? No, nada. Ya no quiere volver a ir. Totalmente de acuerdo, vamos, ya lo ves, es que es justo lo contrario a lo que tenemos que reponer. A mí me ha gustado porque cuando puse, para hacer unas charlas, que me gusta hacerlas, y puse lo de patología psicosomática, dije, bueno, a ver a quién le interesa este rollo. Y una mañana, en fin, tenemos mucho trabajo, y una mañana dije, pues si hay solo 7 u 8, a mi secretaria Carolina le voy a decir, todavía mientras me duchaba y me afeitaba, digo, si hay 7 u 8, la suprimo y que lo incorporo a otro grupo que vamos a hacer ahora en enero. Y cuando llego le digo, por cierto, ¿cuántos pacientes tenemos inscritos? Dice, 85. Digo, 85, y si me iba a cargar la conferencia. No, doctor, si hay muchísimo interés. Fíjate que se llamaba patología psicosomática, que yo creo que suena yo mismo, que soy un psicosomatólogo hasta la médula, digo, si esto suena recalcitrante, decimonónico. No, si hubiera puesto medicina holística, entonces tenemos 2000. Porque es verdad que lo de psicosomático suena a arroz carballo y... ¿Cuándo se deriva el psicosomático? ¿Cuándo se deriva? Sí, porque pues te pueden derivar al psiquiatra. Sí, pero... yo te puedo decir, y lleno de orgullo y satisfacción, esta ha sido freudiana, que esto ha sido freudiano, que a mí me derivan como psicosomatólogo, compañeros. O sea, la frase de creo que te puede ayudar. O sea, claro, no existe reconocida, porque es una forma de entender la medicina. Es que psicosomatólogos deberíamos ser todo. Mira, ahora organizo una jornada, la Sociedad Española, pero la organizo yo, aunque se hace en Madrid, pero bueno. Vamos de Barcelona tres conferenciantes. Y fíjate, las conferencias son organizadas por mí: intestino irritable, taquicardias, marcha, alteración de la marcha funcionales, acúfenos, y van otorrinos, internistas, digestólogos, el doctor Durán, el doctor Carrera de aquí, de Corachán. O sea, todo el mundo es psicosomatólogo, los psicólogos son psicosomatólogos, las enfermeras, los fisios, todo el mundo. Por eso no me gusta medicina psicosomática, sino patología psicosomática. Porque todos, cada uno en su especialidad, lo decía en su creación, la revista de la Sociedad Americana de Medicina Psicosomática, todos estamos llamados, tenemos diferentes formaciones, pero todos tenemos que ser psicosomatólogos, o aún más, antropologistas, donde no solo psico, soma, sino eco y socio. Pero, bueno, yo un poco como la señora Quirante, lo que no estoy entendiendo bien es que entonces lo que yo deduzco es que estos dolores, estas fatigas, bueno, pues, por lo menos nos las creamos nosotras, es nuestra mente. No, bueno, es que no entiendo entonces, porque psicosomático yo pensé que era esto,
que claro, funcional, digamos, vaya, que yo no tengo nada, pero tengo taquicardia, yo no tengo nada, pero tengo acúfeno. A mí me cuesta también, o sea, no entiendo cómo puede ser que mi mente cree acúfonos, cree taquicardias, cree fiebre, cree dolor. Yo te digo quién. No lo entendí, por eso te lo pregunto. Una parte del cerebro. Mi subconsciente, pero entonces, ¿yo cómo puedo sanar? Bueno, tendré que sanar el subconsciente. Bueno, ahí está, es una labor como... Pero... No, si yo comprendo tu incredulidad. No incredulidad. Sí, sí. No, pero ¿cómo entonces yo puedo sanarme? Porque primero con esta charla. Sí, yo leo mucho de esto. Se llama señalamiento. O sea, el paciente en la consulta, solo decirle, no te puedes imaginar, solo decirle que todo esto le viene a usted el sufrimiento, el paciente mejora un montón. Porque lleva 2 años haciendo un síndrome de Ulises, oyendo cantos de sirena. Cuando tengo diarrea, al digestólogo. Cuando me suena el oído, al otorrino. Y de pronto alguien le dice, deje ya no... Yo soy su médico en este momento, ¿verdad? Si tiene usted prohibido ir a ningún otro especialista. Todo lo que usted tiene es el sufrimiento que le está acarreando todos estos síntomas. Si usted esto lo acepta, este va a ser nuestro proyecto de trabajo. Y nosotros tenemos un programa donde el paciente mejora. O sea, sí. ¿Y por qué nos mandan siempre al reumatólogo? Hombre, porque es dolor. Tiene dolor. Pero yo, ¿por qué soy psicosomatólogo? Contestaría diciendo. Mire, yo hice la residencia de reuma con de 24 a 27 años. Y me hice psicosomatólogo con 50. ¿Por qué? Porque hay un momento en mi vida que digo, o me entero más de lo que les pasa, o lo que estoy haciendo es veterinaria en vez de medicina. O sea que se puede venir a visitar como psicosomatólogo. Si yo me dedico a la psicología, todo ya, pero cuando viene todo, al reumatólogo, bueno, pues somos el mismo. Bueno, señores, ¿alguna pregunta que se les quede en el inconsciente freudiano y que esta noche les despierte? Bueno, tú eres Carolina, la que te enviamos los mensajes. Es un encanto. Seguro, yo creo, que influye en el tema de que tienen que abarcarlo todo y entonces sufren más porque no pueden y nadie podemos abarcarlo. Percepción de control. Entonces, hay que, si yo estuviera en ese caso, hay que pensar quizá en seleccionar y priorizar. Como norma general, pero considero, puede ser eso así. Puede ser exactamente. Está comentando que, claro, si una persona es muy perfeccionista, sino pasar de bastantes cosas. Una persona es muy perfeccionista. ¿Qué quiere decirse muy perfeccionista? Que quiere ser perfeccionista con ella misma. Este concepto es así, no estoy improvisando. Es perfeccionista con uno mismo, es perfeccionista con su entorno más próximo, o sea que con usted mismo. Por eso pienso y explico. Aunque le veo muy perfecto. Y muy perfeccionista con el entorno. Tal como están las cosas, ya con el tráfico, con el restaurante, con el mercado cuando vas a comprar, con todo. Claro, ¿eso con qué nos relaciona? Con el concepto de sufrimiento, de Vallés. Percepción de pérdida de control. Ella no puede, o sea, la persona perfeccionista no puede controlar a su marido, ni al restaurante. Eso genera ansiedad, sufrimiento, más sufrimiento y más ansiedad. Y eso me parece que las señoras, las personas, los señores del centro de los libros, me parece que es 100%. Según voy viendo tanta conferencia, el análisis es la más interesante de las que existen. ¿Ah, sí? Hombre, porque explicaba muchas cosas que todos sabemos. Y aquí he explicado cosas que no sabíamos. Hombre, pues me alegro. Yo ya le digo, es la primera vez que doy esta charla y no sabía cómo darla.
Porque claro, cuando explican que si los dolores, que si tal, que si las pastillas estas y aquellas, es entrar en un terreno que no, que es el que yo creo que no hay que hacer. Lo que yo me pregunto, doctor, es que medicina, por ejemplo, vas a medicina, médico de cabecera, tienes problemas, quieres contarle algo, tienes sus 5 o 7 minutos para atender al paciente, le dice, pues sé breve porque me están esperando más. Y luego, si tienes problema, deriva a la rama que corresponde. En caso, por ejemplo, tengo una experiencia muy cerca, me derivan a salud mental. Quiero hablar con el psiquiatra. El psiquiatra lo único que hace, como dijo alguien, pues estar en el ordenador y me mira y luego pues me da pastillas. Le digo, doctor, yo no he venido a que me dé pastillas. Yo no quiero esto. Parece que me da somníferos y esto. Prueba y esto que te va a ir bien. Por un episodio muy gordo que lo pasé. Entonces, yo me he revelado a tomar las pastillas, una y otra. He tomado por mi cuenta, a hacer mi terapia, digo, con una amiga que es médico también, a conversar con ella. Lo que usted ha dicho, a exteriorizar todos mis sentimientos referente al episodio. Y he quedado bastante desahogada, he dejado a un lado las pastillas, siendo vulgarmente, he dicho, doctor, tómese usted. Porque eso no me ha hecho efecto. El trato que él me ha dado me ha hundido aún más. Porque yo salgo llorando de la consulta porque quería, como mínimo, que me viera una sonrisa. Y esto ya me hubiese ayudado muchísimo. Porque los médicos, bueno, los psicólogos son diferentes. Los psiquiatras lo primero que hacen es pastilla. Es para calmar que si todo este sufrimiento, todo cosa que surge del consciente, del inconsciente y esto, ¿por qué acudir a las pastillas? ¿Cómo es esto? ¿Por qué se procede a esto? Es lo más fácil. Más rápido. Usted lo receta. Un psicólogo que respuesta gana también, es más rápido. Es verdad que tiene un efecto que calma la ansiedad. Bueno, sí, pero sí tenía el agobio del episodio, porque fue prácticamente de muerte a resucitar. Yo quería hablar, consultar, preguntar los puntos que usted ha explicado. Entonces, pastilla no me va a solucionar esto. No, me va a tranquilizar, estar más sedadita. Pero sedada tampoco no quiero estar. Tomo una pastilla, pero no puedo ni caminar, me pongo a temblar encima. Bueno, ya la hacemos, la reunión. Ahora yo podría decir, si alguien tiene alguna cena más, digo, alguna pregunta más, eso habría sido un lapsus freudiano. Yo soy psicóloga. ¿Alguna cena más? A mí como psicóloga viene gente con sufrimiento, evidentemente. Entonces, ¿cuándo habría que derivar al psicosomatólogo? Cuando el síntoma tríceps, no pienses que lo puedes controlar, el dolor o la fatiga. Cuando, o sea, el especialista, por algo somos especialistas, claro, todo el día vemos lo mismo. Yo a lo mejor he visto hoy 50 pacientes y de los 50, 10, 12 tienen el modelo y se han ido repitiendo, y esto día tras día en 40 años de ejercicio. Bien, yo como reumatólogo soy capaz de tratar a un paciente de dolor y todo eso. Y ahí es donde el psicólogo tiene que recurrir, o a mí, o si es un paciente que te dice, y de hecho me mandan muchísimo los psicólogos, de verdad. Sí, sí. Y al digestólogo, no es que claro, tengo un síndrome intestino irritable y tengo una diarrea, realmente el psicólogo no puede tratar, porque sería un médico de cabecera malo. Claro, es que yo remito, pues eso, pues tienes que ir al médico. Pero tienes no que ir sabía claro, pero tienes que ir a un médico con formación. Eso sí que te lo aconsejo. Sí, sí.
Y además, primero, aprovecho para seguir mi siembra, pedirte que te hagas socio de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y así en las próximas elecciones me votas. Pero hazte con una red de psicosomatólogos, que a lo mejor ellos no saben que lo son, o antropologistas, algún digestólogo que sepas que al paciente le dice, ¿usted es soltera o casada? ¿Está separada? ¿Tiene hijos? Mira, con esto yo ya voy a terminar. Hace poco estuve en una conferencia y dijeron algo que a mí me gustó mucho, no lo había pensado. Decía que hoy en la sociedad actual, tal vez por el sistema sanitario que tenemos, los médicos tienen mucha mano derecha, mucho conocimiento, pero poca mano izquierda. Sí, es verdad. Y esto me gustó mucho, porque yo estoy convencida de que muchos médicos de cabecera, sin más, simplemente con la escucha, habría muchos pacientes que no tendrían que ir al psicólogo, por ejemplo. Convencidísima estoy. Sí, señora, estoy totalmente de acuerdo. Pero en todos los hospitales hay psicosomatólogos. No. No hay un link. Bueno, uno. Muchos no. Eso no es un hospital. Muchas gracias. ¿Cuándo es la próxima? Porque estaban... Si no recuerdo mal, el 18 de enero. Por la página web. Dolorcrónico.net dentro de las actividades. ¿Sabes lo que puedo hacer? Me llama mañana o el lunes que me llamo a la Lleva otra. Mañana lo creo. Pues ahí está todo colgado. No me equivoco, el 18 de enero. Estos días, bueno, vamos a la semana que viene mira, ella no lo había dicho.